La sesión. Señor secretario. Señor secretario. Presidente. ¿Tenemos cuenta? Sí, presidente. En la cuenta, presidente, en primer lugar, tenemos varias solicitudes de audiencia, presidente, que se han formulado a través de los distintos senadores, que es el procedimiento que se había dispuesto para este efecto, sin perjuicio de que las vamos o se van a determinar en la tarde. Son alrededor de 6 solicitudes de audiencia y para efecto de, como por el retraso que tenemos en el inicio de esta sesión, ¿le parece que la dejemos para esa instancia? Sí, sí. Perfecto. Ok. La sesión del día de hoy, presidente, tiene por objeto, como dice la tabla, es conocer la exposición del Director Nacional de Educación Pública respecto del estado de los servicios locales de educación pública. Y para este objeto ha sido invitado, en primer lugar, obviamente, el director de Educación Pública, subrogante, don Pedro Larraín, y también están los representantes del Ministerio de Educación, encabezados por el subsecretario Daniel Rodríguez. La ministra excusó su asistencia a esta instancia, presidente. Muy bien, muchas gracias. Aprovechamos a saludar al senador Rojo Edwards, al senador Vlado Mirosevich, al senador Cristian Vial, saludar a la Secretaría, saludar al subsecretario Daniel Rodríguez y le damos la palabra a don Pedro Larraín. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Una alegría poder estar acá. Ya estuvimos la vez pasada, hace 2 semanas. Tomamos la Dirección de Educación Pública como subrogancia, en mi caso, el 11 de marzo de este año. Ha sido una experiencia. Quiero contarles también que hay un equipo de profesionales que también han tenido experiencia en la misma Dirección de Educación Pública. Me acompaña Sebastián Uribe, que también trabajó en el área de presupuestos de la dirección. ¿Qué año, Sebastián? Del 2019 al 2022. Y hemos visto ya esta implementación con 36 servicios locales, 11 en camino y 34 por implementar. Hoy día lo que les traemos es el estado financiero de los servicios locales de educación pública, que es la particularidad que se nos pidió en la invitación. Sin embargo, todas las preguntas que nos quieran hacer estaremos disponibles. Acabamos de dar nuestra cuenta pública la semana pasada y pudimos contar también en qué estamos. Respecto a la presentación, no sé si se va a proyectar. ¿Sí? Bien, ustedes tienen... el objetivo de esta exposición es sobre la magnitud y el origen de la evolución del desequilibrio financiero del sistema y las medidas que la Dirección de Educación Pública está adoptando para abordarlo. Recordar en qué momento estamos. Estamos con 36 servicios, 169 comunas, 640.000 estudiantes en 16 regiones. Ahí pueden ver ustedes la proyección. Y en la lámina siguiente podemos ver lo que nos falta. Si se dan cuenta, falta prácticamente el 50% para llegar a los 70 servicios locales. Y llevamos 8 años de implementación y están proyectados 3 años más para implementar el 50%. En esa situación nos encontramos hoy día, por eso es tan adecuado e importante hablar del aspecto financiero. Recordar que tenemos un marco normativo con 2 leyes importantes. La primera, que le da origen a todo el sistema de educación pública actual, la llamada Nueva Educación Pública del año 2017, Ley 21.040, que crea los servicios locales. Recordar que son servicios descentralizados, pese a que la Dirección de Educación Pública es una organización o un organismo centralizado. Este año, el 25 de mayo, se aprobó o se promulgó la Ley 21.819, que modificó la Ley 21.040, que entrega
facultades a esta Dirección de Educación Pública con herramientas de coordinación e instrucción que antes no existían. Ese es un hito importante en esta ley. Así también queremos mencionar que el Consejo Evaluador de la Educación Pública, en su informe del año 2025, reconoció dificultades que se expresan en esta modificación legal. La modificación o el Consejo Evaluador indicó 3 aspectos importantes que tenemos que tomar, hacernos cargo con mucha responsabilidad. En primer lugar, la sobredotación y el déficit estructural del sistema. Hay también un desajuste entre la administración central y el sostenedor educacional. Y las malas condiciones del traspaso desde la administración municipal. Son 3 aspectos que recoge este Consejo Evaluador y que expone latamente en su informe. Sobre ello se ha estado trabajando y también esta actualización de la ley, la 21.819, las toma de forma importante. Uno de los énfasis más relevantes es abordar el asunto de la sobredotación. Respecto al déficit estructural, tenemos un costo al alza, ingresos a la baja y un costo fiscal que aumenta. Los ingresos nuestros son por matrícula y asistencia. La matrícula va en caída desde el año 2010 al 2025 en un 16%. Respecto a los costos, van en aumento. La dotación aumenta un 7% en docentes y un 11% en asistentes de la educación en los últimos 8 años. Es por todos sabido que los traspasos o en los años previos, inmediatamente previos a los traspasos, las dotaciones municipales se han incrementado y las vamos a mostrar con evidencia. También tenemos un problema estructural que son las licencias médicas, que tienen números importantes y que nos aprietan porque va directamente relacionado con la calidad de la educación cuando tenemos ausencia de profesores. Por lo tanto, los problemas transversales de esta implementación es que baja de aportes municipales, hay problemas de caja para dar soporte al sistema, hay un déficit fiscal, aumento del aporte año a año dado el déficit existente. Eso se le ha llamado ya desde el año pasado el FIGA. Deudas previsionales altas por comuna, las cuales crecen por altos intereses año a año. Y el traspaso de infraestructura consideramos que no está en buenas condiciones. Y ese es un problema que aprieta al sistema. En el gráfico siguiente, llamado de tijera o de boca de cocodrilo, podemos ver cómo aumentan las dotaciones, están incluidas acá las de asistentes de la educación y docentes, y podemos ver que ese aumento, tanto en el SLEP, estamos considerando los 11 primeros servicios locales que nos permite tener una data consistente, pero se replica con lo que actualmente hemos visto. Y lamentablemente, ya por todos conocido, la matrícula en la educación pública, en los SLEP y en el país va a la baja consistentemente. Podemos ver en el siguiente gráfico la matrícula a la baja y sus proyecciones y podemos ver qué ha sucedido en los años anteriores y podemos ver que se ha disminuido esta matrícula en un 10%, un 16%, perdón, la matrícula, especialmente la pública. Hay datos importantes que se relacionan con, son 370.000 estudiantes menos proyectados para el 2030. Ahí tenemos el 10% que estamos considerando consistentemente también con la DIPRES. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de ese problema. Hay un impacto desigual en los territorios, hay sectores, hay regiones en el norte, por ejemplo, Iquique, que no tiene este problema y en otros lugares lo afecta de mayor manera. El caso de Iquique o las zonas que han recibido más población migrante, no tenemos el mismo problema que en otros lugares.
Evidentemente hay sectores rurales que están con muchas dificultades, hay escuelas pequeñas que están cada día con menos alumnos y familias que no proyectan tener hijos, y esa situación nos aprieta muchísimo. Creo que es un tema que tenemos que saber abordar. Menores ingresos por la subvención al caer la matrícula y la presión sobre los costos. Queremos decir que en la ley de presupuestos se presentan las glosas. Las glosas nos han mostrado una diferencia, especialmente en algunos servicios locales, respecto a la realidad. La glosa es la que fija las dotaciones pertinentes para el año. Y ahí tenemos 66.570 horas en docentes. Si nosotros llevamos esos cálculos, nos habla de que es un costo de 42.734 millones. Si eso lo sumamos a también la diferencia de las glosas con los asistentes de la educación y el personal de jardines infantiles, suman 24.000 millones más, dando 67.000 millones, que es un 20% de lo que pronto les voy a explicar que es nuestro déficit anual. Quiero que veamos el gráfico siguiente, donde hicimos un orden llevando los servicios locales a los tiempos. Las T abajo, 3 años antes, 2 años antes, 1 año antes, el año del traspaso, y el T+1 es el año siguiente. Ustedes pueden ver cómo ha evolucionado la dotación, especialmente desde el año -2 hacia el proceso de traspaso, cómo se dispararon las dotaciones en estos 11 servicios locales que les mencionaba inicialmente. Esto se ha replicado en los servicios que han seguido. Recordar que actualmente estamos con 36 servicios locales. Entonces, este es un fenómeno. Exacto. Por acá. El T-2 indica los 2 años antes del traspaso. El trabajo que nosotros tenemos. Subsecretario. Una aclaración de este gráfico que es efectivamente muy chocante. Estos son datos de los 11 primeros SLEP, es decir, con la regulación original de la ley 21.040. Esto se fue corrigiendo en varias leyes misceláneas posteriormente y ya no es posible hacer lo que ocurrió en su minuto en Puerto Cordillera, que fue una instrumentalización del proceso para aumentar la contratación de los municipios. Si bien esta situación se mantiene en los servicios, digamos, futuros, hoy día existen más herramientas para controlar este fenómeno. Gracias. Don Pedro. Nos parece importante hablar también del ausentismo laboral, que también es un problema estructural que acompaña todo el sistema educativo. Y ahí pueden ver ustedes la proporción de cuántos funcionarios ausentes han estado, y si lo llevamos a días son 2.326.000 días. De estos 55.000 funcionarios con licencia médica. Entonces, solo 2025, ¿cierto? ¿Perdón? Solo año 2025. Sí, señor. Eso nosotros podemos hacer un cálculo muy aproximado, llevándolo incluso si tenemos que reemplazar la mitad de ese ausentismo, nos habla de un costo de 75.000 millones por reemplazo. Es importante indicar lo llamado el loop del sistema y el aporte municipal. El Fondo de Apoyo a la Educación Pública, llamado FIGA, del año 2025, reemplazó solo el 70% del aporte que realizaban los municipios, dejando una brecha cercana a 58.000 millones al año. El déficit actual financia la sobredotación heredada y cubre el déficit resultante, anulando los incentivos a ajustar la dotación,
dejando sin margen para financiar la mejora educativa, operaciones e infraestructura. Eso es algo que para nosotros es muy doloroso porque con eso los servicios locales tienen que administrar. Queda expresado en el gráfico siguiente, donde el presupuesto inicial, dado principalmente por subvención, con un pequeño componente cercano al 3% de FAEP, son los 1.328 miles de millones, ¿cierto? Luego, en bonos, reajustes, hay 79.000 millones. El déficit para el año 2025 estuvo en 254.000 millones, que es un 15% del gasto total. Si ven las columnas de al lado, o lo que aparece al lado, lamentablemente cerca del 90% está destinado al pago de remuneraciones. Hay un 5% de operación, cada día más creciente con el tema del transporte escolar. Los bienes y servicios un 4% y solo un 2% destinado a mejoras educativas, que es para lo que existimos. El gráfico siguiente lo muestra en la proyección de los años anteriores. Podemos ver cómo se van, en la medida que van aumentando la cantidad de SLEP, 15, 26, 36, cómo aumenta también el déficit de presupuesto. Ya estableciéndose en este 15, 14%. La consecuencia es un problema de caja. En esto también somos consistentes con DIPRES. El déficit es sistemático. No se encuentra en pocos servicios. Tenemos casos muy emblemáticos como Valparaíso, Magallanes. El FIGA está transfiriendo 169.000 millones el 2026 para cubrir el déficit de personal concentrado en pocos servicios. Y estamos hablando de solo para pagar sueldos. En el caso más emblemático recibe un 42%. Y de carácter estacional, se requieren 115.000 millones más que no están considerados en la ley de presupuesto de este año 2026 para cubrir el subtítulo 21, que es el de sueldo. Esa solicitud ya se ha hecho a la DIPRES. Y a esto se suma la deuda flotante de 49.000 millones. Otro drama de nuestro sistema es la deuda previsional. Si ustedes pueden ver, lo podemos llevar al último gráfico, que en términos nominales es de 70.000 millones y por los intereses se ha incrementado en 8 veces. Eso es muy complejo hoy día. Recordar que eso no se traspasa, no es un costo de los servicios locales, pero de todas maneras es del fisco. ¿Qué estamos haciendo? Hay una coordinación regular y les diría muy valiosa con la DIPRES. La Subsecretaría de Educación está altamente involucrada en cada proceso que llevamos a cabo. Agradezco al subsecretario también su presencia y la de su equipo. La DEP para el financiamiento de remuneraciones es un trabajo prácticamente mensual que hacemos para poder lograr que los servicios locales puedan pagar sus sueldos, y en estos meses va a ser más complicado aún. La revisión de contrataciones y dotaciones que exceden lo autorizado por glosa, con informes de gestión por SLEP, eso lo vamos haciendo con nuestros equipos. Estamos diseñando un plan de dotaciones adecuadas, así le hemos llamado. La verdad es que es un tema difícil al cual nos comprometemos a llevar adelante, con la colaboración de ustedes sin duda, porque este es un tema complejo. Se lo hemos presentado así al Colegio de Profesores, tuvimos reunión la semana pasada con los asistentes de la educación, con el COSOC. Nadie desconoce la dificultad en la cual nos encontramos y creo que lo tenemos que abordar con una forma muy responsable.
Y hay un estudio encargado el año pasado al CIAE de la Universidad de Chile para establecer modelos que permitan determinar estándares de dotación. Ese modelo está muy avanzado, está pronto a ser entregado. Hemos estado trabajando con ellos y nos va a permitir tener un dato objetivo sobre el cual pararnos, porque no siempre la glosa que antes mencionábamos, toma criterios o referencias variables diferentes. En este caso vamos a poder tener algo que nos permita proyectar las dotaciones adecuadas. Y cuando decimos dotaciones adecuadas o ese plan, queremos poner en perspectiva que siempre detrás de esto hay personas y tenemos que tener mucha responsabilidad con ello, verlo en el tiempo y también con el financiamiento correspondiente. Para concluir, los próximos pasos: decir que el problema financiero del sistema es la brecha estructural entre los costos rígidos y crecientes y los ingresos variables y decrecientes del programa 02. La sobredotación se hereda del mundo municipal. En el traspaso se concentra el número acotado de servicios y categorías de personal. Hay que decir que en nuestros sistemas internos se llama el plan estratégico local, en el plan anual local, en los mismos convenios de desempeño. Hay una instrucción directa hacia los directores de servicios locales de tener que hacerse cargo de la sobredotación y del déficit financiero de sus servicios locales. Este es un tema que se aborda en forma directa. La Dirección de Educación Pública ya está actuando sobre esta brecha, monitoreando, coordinando con DIPRES y generando los controles de rendición reforzados. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, director. Ofrezco la palabra. Presidente. Senador Mirosevich. Gracias, presidente. Una primera, saludar al director, al subsecretario, a sus respectivos equipos. ¿Esta presentación se desprende de un informe financiero más profundo o es solo lo que tenemos acá, digamos? Esa es una primera pregunta. Esta presentación está muy anclada también con la DIPRES, con ellos lo hemos trabajado. Podemos entregar un informe más detallado, pero okay. Los datos están puestos en esta presentación. Ya. Lo segundo, presidente, me gustaría preguntar, a ver, me parece alarmante la cifra que aquí se entrega respecto del aumento de dotación previo al traspaso por parte de los municipios. Eso da cuenta de una tremenda irresponsabilidad de muchos alcaldes que no aumentaron la dotación mientras estaban a cargo de la administración, o no al menos de esta manera. Y previo al traspaso, este gráfico que usted muestra aquí es realmente impresionante, pero tengo una duda metodológica sobre el gráfico, porque en una lámina anterior usted dice que el aumento de docentes es del 7% y luego de asistentes de la educación 11% en 8 años, 7 y 11. Pero luego, si yo miro este gráfico, muestra mucho más. Entonces, este gráfico está en base a 41 comunas. Este gráfico que está acá, ¿no es cierto? 41 comunas. Entonces, sería bueno saber cuál es el universo de esas 41 comunas versus el resto de 8 años, ¿no? Porque aquí, claro, aquí aparece un aumento brutal de parte de los alcaldes. O sea, 3 años antes del traspaso, luego 2 años antes, el año previo, el año del traspaso. Sobre todo entre 2 y 1 año antes, donde se produce el aumento muy significativo, que es realmente vergonzoso. Es realmente vergonzoso. Pero claro, me gustaría saber cuál es el universo de esas 41 comunas. Porque en la cifra de 8 años ahí disminuye significativamente. Encantado de hacerle llegar el... Yo le doy la palabra. Don Pedro. Presidente. ¿Puedo terminar? Sí. Termino. Continúe, senador. Bueno, ahí el subsecretario hacía mención a herramientas de control, ¿no?
me imagino son las herramientas de control que se aprobó por este Congreso el año pasado, precisamente, un año anterior. A ver si el subsecretario puede profundizar en eso, porque estamos al 50% del traspaso del sistema en total. Al 50%. No nos puede volver a pasar lo que aparece en este gráfico, digamos, con el resto del 50%. Sería vergonzoso. Respecto del ausentismo y de las licencias médicas, que usted se refiere a casi 2 millones de días, lo que no me queda claro es cuál es el universo de funcionarios en total, ¿no? Porque en esa lámina, que es bastante gráfica, pero falta el universo total para poder hacer la comparación. Entiendo que usted se refiere a un universo de cerca de 50.000 funcionarios, ¿no? Si la memoria no me falla, 59.000. Espéreme que ya lo encuentro. Pero ese universo, ese total, ese 59.000 funcionarios, ¿cuánto representa el universo total de funcionarios del sistema? Porque yo entiendo que tenemos casi 240.000, solo docentes. Docente y personal de BTF. No encuentro aquí la lámina, pero... $118.000, o sea, estamos hablando de 50.000 sobre 118.000. Eso es un porcentaje alto. No encuentro la lámina acá, presidente, lamentablemente, pero bueno, el subsecretario sabe a lo que, el director sabe a lo que me refiero. Claro, no, pero la de licencias. Hay una de licencia específica. Bueno, no la encuentro aquí, director, pero usted sabe lo que estoy preguntando. Aquí está, 55.000. 55.000, 2,3 millones de días de licencias solo en el último año, en el 2025. Entonces, eso sí me puede confirmar. 55.000 sobre qué universo. Y por último, si puede profundizar un poco más en el estudio de dotaciones adecuadas que se le solicitó a la Universidad de Chile, porque eso nos puede dar claridad, nos puede iluminar de qué es lo que realmente sería un sistema razonable, sano y no a merced de el traspaso o el descriterio municipal en algunos casos. No en todo, nunca es bueno generalizar, pero por eso que me importa estas 41 comunas. ¿Cuáles son esos alcaldes que hicieron esta contratación desproporcionada en los últimos 3 años antes de traspasar? Eso por ahora, presidente. Gracias, senador Mirosevich. Senador Vial. Gracias, presidente. Gusto de saludarlos a las autoridades que están en la comisión. La verdad es que es frustrante escuchar todos estos datos. Es demasiado lo que hemos escuchado aquí, demasiado los problemas, muy profundos. El descalce que uno aprecia de financiamiento en el traspaso, esa es la evidencia, eso es lo que estamos viendo. La falta de políticas de absorción del personal de los municipios y el tema del ausentismo es realmente de proporciones, de proporciones. O sea, uno podría inferir la calidad educativa que estamos teniendo con esto, para que no nos felicitemos cuando veamos alguna medición y no arroje malos resultados, porque yo no los voy a creer, la verdad. Con esto, o sea, esto es una vergüenza del Estado. El Estado debiera sentirse avergonzado de esto. Pero yo le pregunto al DEP que usted se encuentra con este problema en pocos meses, y voy a su lámina de qué está haciendo. Y le pediría si pudiera explicar con mayor profundidad cuáles serían las medidas de cada una de estas. Por ejemplo, en la revisión de las contrataciones. Y voy solo al verbo, a la revisión, o el plan de las dotaciones. ¿De qué se trata ese plan de dotaciones adecuadas? Y respecto al ausentismo, ¿hay experiencia comparada en la administración pública? Yo he vivido esto en la administración pública y hay que tomar medidas.
aquí hay que tomar medidas, porque yo le aseguro que un alto porcentaje de estas licencias no corresponden y no lo podría haber firmado. Entonces, hay que tomar medidas con esto. Entonces, al DEP, le insisto, yo sé que usted se está encontrando con estos problemas, pero quisiera ver cuán profundo vamos a ir en esto, porque si no, vamos a administrar solo el problema. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Vial. Sí, yo estuve recién en la exposición que hizo el director de presupuesto. Y uno de los conceptos que coinciden es que aquí tenemos un problema estructural. Entonces, tenemos que buscar, cuando tenemos un problema estructural, no es un problema solamente de la gestión, tenemos que buscar los caminos de solución. Porque si no, estamos trasladando el problema y lo dejamos ahí y hay una nebulosa y además se suma a eso que los alcaldes pueden estar solamente 12 años. Entonces vamos a encontrar muchos alcaldes que en el momento del traspaso pueden estar en su último periodo, por lo tanto uno podría entender que la rigurosidad puede no ser la misma que cuando están partiendo el periodo. Entonces hay varios elementos que llaman la atención aquí de la exposición, don Pedro. Uno que tiene que ver con cómo paramos esto o si tenemos parámetros de efectivamente cuál debiese ser la dotación. Porque finalmente lo que está pasando es que se está traspasando la sobredotación y todos los años se le está inyectando mayor cantidad de recursos para financiar esa sobredotación. Entonces no estamos haciendo un uso adecuado de los recursos públicos. Y por otro lado, tenemos que ver cómo mejoramos nuestro sistema educativo. Ese es el fondo del asunto. Ahí estamos hablando solamente de la parte administrativa y hay algo que es el fondo, que para mí es lo más relevante, es cómo mejoramos finalmente la educación pública en el aula. Entonces ahí hay dos temas que son absolutamente diferentes. Uno tiene que ver con la parte financiera, que tenemos que ser rigurosos en cómo utilizamos los recursos públicos, cómo evitamos a futuro, parte de lo que decía el senador Mirosevich, si ya esto ocurrió con algunos municipios, bueno, hay 34 SLEP que se tienen que conformar, por lo tanto, ver de qué manera evitamos que esto que se hizo, y por lo que conversábamos afuera del salón, con los asistentes de la educación, hay un rango que ya está especificado, por lo tanto, lo que excede de eso, el municipio se queda pagando por decirlo de alguna manera, la cuenta. No es algo que se traspase ese valor al costo del SLEP. Entonces, ahí hay dos cosas que me gustaría, don Pedro, si nos pudiera aclarar. Uno, ¿qué estamos haciendo para mejorar el rendimiento, para mejorar los resultados académicos? Y por otro lado, ¿cuáles son las medidas que se podrían proponer para que pudiésemos a lo mejor en una ley express o dentro de la ley de presupuesto poder modificar esto de que se traspasa finalmente la sobredotación y el costo financiero sigue aumentando? Don Pedro. Gracias, presidente. Gracias por las preguntas. Intentaré dar respuesta con la mayor claridad. Sebastián, ¿podemos leer las comunas? A ver. La pregunta es por la tenemos entonces del año 2018 dentro del SLEP Barrancas, eso, Pudahuel, Loprado, Cerro Navia, Coquimbo, Andacollo, Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar, Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Smith y Tolten. Me equivoqué, senador, disculpe. Barrancas, Pudahuel, Loprado, Cerro Navia. Puerto Cordillera, Coquimbo y Andacollo. Huasco, Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar. Costa Araucanía, Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Smith y Tolten. SLEP Chinchorro, Arica, Camarones, Putre y General Lagos. SLEP Gabriela Mistral, Macul, San Joaquín y La Granja. SLEP Andalién Sur, Concepción, Chihuayante, Hualqui y Florida.
SLEP Atacama, Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral, Diego de Almagro. SLEP Valparaíso, Valparaíso y Juan Fernández. SLEP Colchagua, San Fernando, Chimbarongo, Nancagua y Placilla. Y por último, Yanquihue, el SLEP Yanquihue, Fresia, Frutillar, Los Muermos, Yanquihue y Puerto Varas. 18, 19, 2020. Y con disímiles resultados, si en algún momento podemos explicitar la evolución de estos. Huasco tiene una evolución adecuada, Atacama no la tiene. Es disímil lo que ha pasado. Es muy heterogéneo. Hay una tesis que tenemos que se ha replicado la heterogeneidad del sistema municipal. Si nos preguntaban después por los resultados pedagógicos, académicos, nosotros vemos ya, si agrupamos los resultados, hemos visto una directa relación, prácticamente no hay varianza o no hay una mejora respecto de la educación pública, de la educación subvencionada con la evolución de los servicios locales en el tiempo, con la heterogeneidad correspondiente. Respecto a lo de las licencias médicas, como bien se explicaba, son los 55.000 respecto de los 118.000. Hablando siempre de personas, ¿cierto? Otra cosa es la cantidad de días, ¿sí? Sí. 118.000 es el universo. Por lo tanto, 55.000 personas tuvieron licencia médica entre 1 o más días, ¿cierto? La totalidad de días, senador, son 2.326.000. Y tenemos una cifra importante de funcionarios ausentes el año completo, 9.306. Entonces, cuando después veamos medidas que tenemos que adoptar, también tenemos que mirar estos antecedentes. Sobre el estudio de la Universidad de Chile, ya les contaba que es un estudio que nos precede y que hemos acompañado, creemos que nos va a ayudar, ¿ya? Así que sería bueno poder presentarlo en el momento que corresponda. Es para docentes y asistentes de la educación y nos va a entregar cifras que nos van a permitir organizarnos. Y en esto quiero ser muy honesto. Cuando hablamos de un plan de dotaciones adecuadas, les quiero decir que es algo que tenemos que construir. Es un tema muy sensible. Nosotros somos muy responsables de que detrás de esto, como sabemos, hay personas. Por lo tanto, ese plan, el orden que le corresponda, por ejemplo, seguir avanzando con los bonos de incentivo al retiro como una primera prioridad, ¿cierto? Luego hay que ver quizás estas licencias extendidísimas para considerarlas. Hay que ver lo que te contempla la ley también en otros aspectos. Hay que ver el orden de prevalencia o de prelación que tiene el estatuto docente y hay que verlo en el tiempo que corresponda para poder hacerlo a la brevedad posible, pero entendiendo que hay personas detrás de ello. Entonces, así se compondrá ese plan. Nos preguntaban también por la licencia médica, lo contesté. Quiero mencionar también que las dotaciones, yo habiendo estado siempre vinculado al mundo escolar, siempre he escuchado peticiones y presión de directores, de equipos, de familias, de la comunidad, de que siempre faltan dotaciones. Usted puede ir al colegio más sobredotado de Chile y le van a decir que aún faltan personas. Es una realidad que tenemos y quizás es bien cultural. No podemos desconocer que han habido leyes o decretos como el 170 también que ha implicado aumento también de dotaciones. Es una situación que estamos viviendo desde hace algunos años, entonces creo que hay que vincularlo también
a este incremento de dotaciones del último tiempo. Para nosotros la mejora del sistema educativo en su perspectiva pedagógica es lo central. Para eso estamos, somos educación, lo que nos corresponde es eso y no nos podemos perder en ello. Y lo administrativo lo queremos hacer de forma impecable, queremos que sea el soporte de lo pedagógico y tenemos que concentrarnos en ello. Por eso, de esa forma, hemos trabajado en lo que llevamos con los servicios locales, dándole la prioridad a lo pedagógico, pero insisto, sin desconocer que si se nos cae lo administrativo, se nos caerá también lo pedagógico. Y en eso hay una mirada muy concreta respecto a el Plan Chile Aprende y Avanza, que es nuestro emblema en este sentido, donde estamos apuntando a los aprendizajes basales. Tenemos que volver a mirar la asistencia escolar como una condición base. Tenemos 85% de asistencia, que no es nada de adecuado, es un drama muy complicado. Tienen que volver los estudiantes a tener una asistencia adecuada. Tenemos que focalizar la lectura, especialmente en los primeros niveles de educación básica. Segundo básico es una prioridad, pero solo para medirlo, porque esto comienza en la educación parvularia, especialmente con el apresto lectoescritor. Los aprendizajes basales de matemáticas son fundamentales. La educación técnico-profesional. Queremos hablar de cultura escolar. La cultura escolar, incluida la convivencia escolar, es fundamental poder volver a darle una orientación concreta. Nos hemos distraído con el asunto de la violencia, la pérdida de autoridad de los docentes, la pérdida de autoridad pedagógica de los mismos directivos. Es algo que estamos trabajando para que vuelva a tener su lugar y eso tiene prioridad para nosotros. Y desde la Dirección de Educación Pública nos hemos dado cuenta también de que hay una constatación en la ley, son órganos descentralizados. Y hoy día nosotros también tenemos que asumir con responsabilidad que tenemos que dar directrices, especialmente en cuanto a estándares de cómo debe ser un servicio local. Recordemos que cada servicio local agrupa 4, 5, 6 comunas que tenían prácticas distintas y en ese proceso de transformación nos corresponde a nosotros organizarnos y proponer un modelo. Ese modelo no lo hemos visto con claridad y lo estamos trabajando para que las llamadas UATP, Unidades de Apoyo Técnico Pedagógico, sean modelos claros que puedan replicarse, que sean efectivos. Estamos hablando de educación efectiva. Nos falta hablar de educación efectiva y también en los aspectos administrativos financieros, dado que hemos visto esta dispersión que les comentaba, que tenemos que ordenarla a través de los planes estratégicos de cada servicio local. Gracias, presidente. Gracias, don Pedro. Senadora Proboste y senador Mirosevich. Muchas gracias, presidente. Saludo a nuestros invitados en el día de hoy. Mire, la presentación que hace el director de la DEP, primero llama la atención algunos temas que yo esperaba que fueran parte de su presentación y me refiero particularmente al monitoreo de los servicios locales de educación pública en los resultados de los aprendizajes, sobre todo porque él en su última intervención llamó a colocar el foco en los temas pedagógicos y es algo que está muy ausente en la presentación que él hace en esta jornada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice la Agencia de Calidad de la Educación? Que es un organismo independiente y que acaba de presentar su segundo monitoreo a los servicios locales de educación pública. Primero, uno de los temas que a mí me llamó la atención al leer el estudio es los temas pedagógicos. Si uno se va, por ejemplo, a la página 31 del informe de monitoreo de la calidad de la educación, lo que señala precisamente es que la Corte, de que mayores efectos presenta, es aquella que inicia su funcionamiento en el año 2019, en el que, a diferencia de la Corte ya instalada en el 2020,
Si bien es cierto, estos resultados no son homogéneos en todos los servicios locales de educación pública, pero me permito señalar la conclusión de la agencia es que, en resumen, si bien los resultados de este estudio sugieren un efecto positivo de la administración de los servicios locales de educación pública en los resultados de aprendizaje, es fundamental considerar las limitaciones mencionadas y abordadas en futuras investigaciones para obtener una comprensión más completa del impacto de la nueva educación pública. Es decir, el informe de la agencia señala en que, a pesar de todos los datos que presentó el director en el día de hoy, los resultados son positivos respecto de los aprendizajes. Pero además me llama la atención, presidente, por su intermedio, en que esta conversación se produce en medio de la presentación de un proyecto de ley que nos plantea el Gobierno para postergar una vez más varios traspasos y, sin embargo, ni este proyecto se hace cargo tampoco de los problemas estructurales que en la mañana escuchábamos de parte del director de presupuesto, que ahora lo repite el director de la DEP, pero que en el propio informe de la Agencia de la Calidad lo describe con bastantes detalles respecto de los problemas estructurales que tiene el sistema de los servicios locales de educación pública y particularmente lo que señala, y en esto quiero leerlo y quiero citar textualmente lo que constató la propia Agencia de la Calidad de la Educación en su evaluación de la primera etapa de la instalación de los SLEP, dice: se identificaron dificultades en la gestión administrativa y financiera que obstaculizan la focalización en lo pedagógico, como la sobredotación de personal heredada, la poca flexibilidad presupuestaria, la falta de personal idóneo. Y en este informe, esto se lo venía diciendo el Consejo de Evaluación, y en el informe de la Agencia de la Calidad lo vuelve a señalar con mucha claridad, en que dice: a pesar de estos resultados iniciales, el informe señala que aún no se cuenta con suficiente información posterior de la instalación de los SLEP para evaluar el impacto en la calidad educativa. No obstante, el escenario temprano apunta que la mejora en la calidad de los aprendizajes debe priorizarse como un desafío urgente. Además, se presentan dificultades en la gestión administrativa y financiera que obstaculizan la focalización en lo pedagógico. Entonces, a mí me gustaría saber un poco también lo que decía el senador Vial, qué es lo que se ha hecho. Porque como este es un mundo bastante conocido, varios de los que están en esta mesa estuvieron en otros espacios, o en la Agencia de la Calidad o en el Consejo de Evaluación. Entonces, ninguno de estos temas son nuevos. Sin embargo, lo que se nos presenta ahora es simplemente una postergación del problema y no abordar el problema. Entonces, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar, presidente, para abordar los problemas que tienen estructurales los servicios locales de educación pública? Gracias, senadora. Senador Mirosevich. Sí. Presidente, a mí me gustaría que pudiéramos hacer un doble clic luego sobre ausentismo laboral, porque hay que compararlo con... Me hubiese gustado esta lámina un poco más completa. Hay que compararlo con el sistema subvencionado, particular, en fin, y ver también dónde están los puntos. Aquí nos ponen algunos SLEP, pero sería interesante ver dónde están los puntos más críticos, ¿no? ¿Cuál es el promedio, por ejemplo? ¿Cuál es el promedio de días por funcionario? Eso es bien significativo. El promedio de días y el promedio de licencias por funcionario. Bueno, hay más datos que creo que podríamos profundizar en esto antes de adelantar un juicio, ¿no? Y lo último, también me preocupa mucho cómo van a abordar esta conversación con DIPRES, ¿no? Porque aquí claramente hay un desafío. Desde el Congreso hemos hecho todo lo posible para darle más herramientas precisamente para abordar esta dificultad, que la entendemos, evidente. Los municipios tenían el tema muy desordenado, era evidente que el traspaso iba a ser difícil, que iba a venir con una carga. No me imaginé de todas maneras que iba a ser con una carga
además de la que ya existía históricamente, o sea, eso ya es el colmo, pero era evidente que había una carga respecto de obligaciones previsionales, de deudas en general. El traspaso no iba a ser fácil, siempre se supo desde el origen de esta reforma. Pero bueno, ¿cómo lo van a abordar ustedes respecto del tema presupuestario frente a la misma dirección de presupuesto? Eso, presidente. Gracias, senador. Don Pedro. Sí, yo, en primer lugar, mi prioridad, mi mayor interés es lo pedagógico. Lamento no haber podido explayarme más en este momento, dado que la invitación fue para conocer la exposición del director nacional respecto del estado financiero de los servicios locales de educación pública. Eso le pido disculpas, en otra oportunidad puedo traer más información de lo otro. Sin embargo, lo que le he dicho son los focos que tenemos puestos en aquello. No vamos a sesgar esfuerzos por focalizarnos en lo pedagógico, pero para ello es necesario tener muy firme lo administrativo. Y respecto a la conversación con DIPRES, no sé, subsecretario, si quiere colaborar o complementar, para que la han liderado bastante ustedes también. Subsecretario. Gracias, presidente. Saludarlos a todos. Efectivamente, nosotros llevamos conversaciones con la Dirección de Presupuesto permanente para poder ir resolviendo los puntos que dependen de la gestión respecto a los problemas que aquí se manifestaron, que no es que no se cuenten en la totalidad con las herramientas para resolver esto. El problema es que el impacto que tiene resolverlos es alto. Es decir, si tenemos sobredotación y se hacen desvinculaciones para poder ajustar la dotación, eso tiene un impacto muy importante en las comunidades y también tiene un impacto financiero. Hay que indemnizar a esas personas. Y por lo tanto, no es que no existan las herramientas, sino que ejercerlas es difícil, y en eso es en lo que concentramos nuestros esfuerzos mayormente. Respecto a la pregunta sobre el abordaje de los problemas estructurales, o que aquí, bueno, en el fondo, después de la presentación que hizo DIPRES recientemente, nosotros hacemos una bastante similar. Bueno, ¿esto cómo se enfrenta? Y aquí yo quiero, si me disculpa por repetirme, presidente, volver a lo que expusimos cuando se presentó el proyecto, que no es el efecto de esta sesión, pero es importante, que es que nosotros recibimos de este Congreso una reforma que calificarla de estructural o no creo que es opinable, pero es una reforma grande, que modifica, nosotros lo mapeamos, a veces me puedo equivocar con el número, pero vamos a hablar de eso después, sin duda, 84 cambios normativos, la modificación de más de una decena de reglamentos, nuevas atribuciones para la Dirección de Educación Pública, trae cambios importantes y están recién aprobados. Y lo que nosotros estamos pidiendo al Congreso Nacional a través de este proyecto es un poco más de tiempo para poder aplicar estos cambios, porque este enorme paquete de herramientas que el Congreso ha tenido a bien entregarle a la Subsecretaría de Educación y a la DEP para implementar, me lo están dando por 2 o 3 años, que es poco para efectos del volumen de este problema. Si en caso contrario yo llegara, o el Ministerio de Educación llegara a proponer muchos cambios a la estructura de los servicios de educación pública, también se podría acusar lo contrario, es decir, oye, ¿por qué están haciendo cambios sobre cambios cuando no han todavía implementado lo que el Congreso se demoró 2 años en tramitar? Se demoró 2 años en tramitar, no porque no haya estado a la concentración, es porque es tremendamente complejo y porque toca una red de intereses muy importante. Ya esto es una reforma que ya existe, entonces no es llegar y mover las piezas, es una dificultad. Y como ya manifesté, la idea de contar con más tiempo es lo que permite hacer uso de las herramientas que ya el Congreso Nacional nos entregó, también eventualmente visualizar otras que vayan surgiendo. En eso no es que esta sea la última iniciativa legislativa que tenga que surgir en esta administración respecto a este tema. Podrían venir
podrían venir otras. Y respecto a los diagnósticos, que efectivamente existen muchos diagnósticos, se han hecho muchos estudios. Yo fui parte del Consejo de Educación Pública, de evaluación de la educación pública, y también conocí esos informes, fui parte de eso y conocí también las evaluaciones. Todos esos diagnósticos estaban disponibles también para la modificación que se hizo recientemente. Y no sé, algunas de esas cosas no se tomaron. Y desconozco por qué, digamos. Pero son, sin duda, a mi modo de ver, los cambios más complejos de hacer en un minuto en que, en el fondo, no contamos con muchos recursos públicos y de una restricción fiscal que hace que cualquier movimiento tenga que ser muy bien pensado en términos de gasto. Eso, presidente. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. Bien. Senadora Proboste. No, presidente, conozco muy bien cuál es el motivo de la sesión del día de hoy, por eso que me permití leer textualmente la cita del informe del Consejo, en donde dice que parte de no poder dedicarse a colocar el foco en los temas pedagógicos son porque no se resuelven los temas de gestión administrativa y financiera. Y respecto de eso no tenemos ninguna propuesta. Eso, presidente. Gracias, senador. Bien, habiéndose cumplido el objeto, se levanta la sesión.